porción de la escritura que hoy tenemos que ver es Mateo capítulo 5, el versículo 17 al 20. Algunas Biblias tienen un encabezado que dice Jesús y la ley. Pero uno se pregunta si Jesús cambió radicalmente la predicación y cambió de un tema a otro. Pero no, Jesús de una forma excelsa, magistral, pone esta porción de la escritura, nos explica esto de Jesús y la ley, porque primero es la antesala de lo que va a decir después. O sea, esto anticipa este pensamiento y este desarrollo de ideas que Jesús va a dar. ¿Cómo es que debemos entender la ley? ¿Cómo la entienden los fariseos? Y nosotros, ¿cómo la tenemos que practicar? Entonces es la antesala de lo que sigue. Ahorita vamos a ir avanzando. Pero también está después de las bienaventuranzas y de la expresión de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, que empieza con el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza con las bienaventuranzas. Va a hablar primero del carácter del cristiano, del que es parte del reino de Dios. Lo va a describir desde una forma profunda, interna. Y ya hemos explicado que bienaventurado no es por lo que haces, sino porque eres bienaventurado, haces lo que haces. Entonces dice que bienaventurados los pobres en espíritu, y luego dice los bienaventurados los que lloran, ya sabemos que lloran por su pecado, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, la última, y dice, bienaventurados los que son vituperiados por mi causa, y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo, gozaos y alegraos. Entonces, lo primero que vemos en este esquema de Jesús es que establece el carácter de un cristiano, de que es parte del reino de Dios. Lo establece como tal y va terminando con hablar de justicia. Después, hablando de esta parte interna del corazón de un cristiano, nos va a presentar la sal de la tierra y la luz del mundo, que es la consecuencia externa de un corazón conforme al carácter de Cristo. Una vez que nos explica cómo es un cristiano desde adentro, bueno, nos dice que el deber de este cristiano es expresar a Cristo, mostrar a Cristo al mundo. Y hace la analogía de la sal y hace la analogía de la luz del mundo. Entonces, estamos viendo esta estructura en la que Jesús nos va enseñando, uno, cómo tienes que ser, cómo tienes que expresar lo que eres, el impacto que tiene en la sociedad, y de ahí nos va a decir la ley. Cómo es que los fariseos ven estos actos de misericordia, entre comillas, farisaicos le podemos decir, legalistas, y cómo es que el cristiano en sí los tiene que ver y los tiene que practicar. No desde una cuestión externa, como lo hacían los fariseos, sino desde un corazón bienaventurado que refleja a Cristo como sal y que refleja a Cristo como luz. ¿Vamos viendo cómo está la estructura? Y después de la ley, y Jesús y la ley, empieza a decirnos varios ejemplos de cómo es que se ha entendido la ley y cómo Él la interpreta correctamente y la completa. Eso es importante. Nos va a dar ejemplos de Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio. Y en toda esta situación entonces podemos entender por qué en medio de estas dos ideas pone Jesús y la ley. ¿Me siguieron? Espero que sí. ¿Verdad? ¿Sí me siguieron? Ok. Muy bien. O sea, porque uno cuando empieza, por decir algo, vamos a leer el versículo 17 al 20, después de luz y sal, dice uno, ¿por qué introdujo Jesús la ley ahí? Bueno, dice así, no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego procede a dar ejemplo tras ejemplo de una correcta interpretación de la ley. No sé si vamos a llegar hasta allá, pero entonces vamos a meditar esto. Una vez que Jesús ha establecido el carácter del cristiano y cómo debe impactar en la sociedad, dice, no penséis. ¿Por qué? Porque podría confundirse esta forma radical que tiene Cristo de entender, completar y enseñar la ley. Porque hasta ahora la ley farisaica, la ley de los fariseos, que era la élite religiosa de esa época, lo habían hecho únicamente de una forma externa. Y Jesús va a ir más allá, va a ir a la profundidad y al sentido del carácter de Dios reflejado en una ley que es santa y buena. Entonces dice que no lo confundan. Jesús está anticipando una mala interpretación de su enseñanza y anticipa que alguien pudiera pensar que está queriendo establecer algo nuevo o una nueva religión, incluso contrario a la ley. Entonces, para eso dice, no penséis que he venido a abrogarla. No, he venido a cumplirla y más aún, a completarla, porque Él es el cumplimiento de la ley. Y no podía estar abrogándola porque en Él, en Cristo, se cumple la ley. Solo la está interpretando correctamente y más puntualmente podemos decir una justicia desde el corazón y no solo de apariencia, que es contra los que Cristo va a hablar. Por eso les dice que tu justicia sea, no, o sea, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no estarás en el reino de los cielos. Ya, se va duro contra ellos. Ahora, tampoco podía estar anulando a los profetas, porque Él es lo que los profetas anunciaron, señalaron, una y otra vez profetizaron. Él es el cumplimiento de todo ello. Pues tampoco lo puede estar anulando. Más bien lo está certificando y lo está centrando en Él mismo. Y lo voy a parafrasear. Es como si Jesús dijera, no se confundan, pongan atención. La ley se tiene que cumplir, pero ustedes no pueden hacerlo. Yo la vengo a completar y a cumplir. Tampoco esto es algo nuevo, sino más bien lo que se viene anunciando y esperando que los profetas enseñaron. Así que hacer el bien, hacen bien en tomar en cuenta la ley y enseñarla, pero también es una guía para nosotros. No lo tomen en menos, no se trata de cuestiones externas nada más. Eso es lo que hacen los fariseos y los escribas. La justicia debe de venir desde un corazón bienaventurado, desde un corazón transformado, desde un corazón en Cristo, no desde actos externos. Y eso es lo que Jesús va a contraponer. ¿Qué dice el texto? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y anticipa diciendo que la ley se tiene que cumplir, que no se puede saltar ni una jota ni una tilde, que la jota es la letra más pequeña del griego, y la tilde también señala una letra todavía más pequeña. O sea, que está dando a entender que por lo más pequeño que tú puedas entender de un mandamiento, no lo minimices. Para Dios cuenta y es importante. Porque pequeño que sea el mandamiento, no se tiene que cumplir. Porque cualquier mandamiento, por pequeño que sea, muestra el carácter de Dios. Y sabemos que ellos lo minimizaron en alguna manera. Inclusive sabemos que con sus tradiciones, como dice Jesús,
Hicieron a un lado el mandamiento. Entonces Jesús va contra ello. Ahora, tenemos que ver, uno, ¿a quién le está hablando Jesús? No le está hablando a los incrédulos, le está hablando a sus discípulos, le está hablando a los cristianos, te está hablando a ti y a mí. No está diciendo que vas a perder la salvación. No dice, si no cumples, si no los haces, y aparte de que tú no los haces, enseñas a no hacerlos, sales del reino. No está diciendo eso. Pierdes la salvación, tampoco está diciendo eso. Y tampoco está hablando de condenación. Jesús está hablando de honra, fidelidad y una evaluación divina. Pero ¿por qué es importante esto, hermanos? Bueno, tenemos que aclarar algunos aspectos. Primero, cuando hablamos de pecado y lo contraponemos a la ley, porque la ley, ¿para qué surgió la ley? Dice Pablo, para señalar nuestro pecado. Sirve como un ayo, sí, para guiarnos al carácter de Cristo, como ayo, como maestro, pero también dice que fue añadida a través de las transgresiones para señalar nuestro pecado. Tú ves la ley, que es santa, dice Pablo, y te encuentras que te condena, porque lo que hace es mostrarte lo pecaminoso que eres. Entonces, cualquier pecado, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, cualquier pecado te destituye de la gloria de Dios. Cualquiera. Si hay pecados chicos y grandes, siempre hemos aclarado eso, ¿no? Pecado es pecado, por supuesto. ¿Que hay pecados que se trabajan de una manera y de otra manera en la Biblia? Sí es así. Inclusive la misma Biblia nos empieza a enseñar y nos empieza a decir que a algunas ciudades les será peor que a Sodoma y Gomorra. O sea, está hablando de niveles de castigo, sí, y también de niveles de galardón. Lo que hagamos aquí tendrá consecuencias en el siglo venidero, porque todo será puesto delante de nosotros para gloria, galardón o para juicio y condenación. Lo enseña la Biblia. Incluso la ley dada a Moisés trabaja diferentemente los pecados. Si robas, lo tienes que reponer 4 veces, etcétera. Si matas a alguien, tiene un tipo de castigo. Pero lo que queda claro, como dice Jesús, que cualquier mandamiento, por pequeño que sea, se tiene que cumplir. Porque muestra, aunque veas que es pequeño, el carácter de Dios. Y entonces, aunque se vea pequeño, no lo es. Es importante. Cualquier pecado o transgresión a la ley te destituye de la gloria de Dios. Cualquiera. Y según lo que hayas hecho, tendrá consecuencias en la gloria venidera, ya sea para condenación o para vida eterna. Entonces, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es que Él lo que nos pide es que fidelidad, honra. Eso es lo que te pide a ti y me pide a mí. Porque sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie es salvo por eso. Somos salvos por Cristo, que Él pudo cumplir la ley. Su justicia es adjudicada a nosotros. Por eso somos salvos. Pero la ley es santa y muestra el carácter de Dios. Entonces, la ley sin Cristo es tu enemiga. Con Cristo es tu amiga. ¿Por qué? Porque en Cristo ya no somos condenados por la ley, pero nos muestra el carácter. Ahora deseamos cumplirla. Ya no está como no la cumplo, me condeno. Ya no, ya Cristo pagó por ello. Pero nos muestra el carácter de Dios y quieres cumplirla. Ya es amiga. Sin embargo, sin Cristo te condena una y otra vez, una y otra vez. Entonces la forma farisaica de llevar la ley era una forma externa, visible, hipócrita, falsa, como sepulcros blanqueados. Y Jesús va contra eso. Pero hablando a sus discípulos dice, pero a ti te exijo y te digo que se tiene que cumplir. No la vas a abrogar, no la vine a abrogar, la vine a cumplir. Y se va a cumplir toda, ¿no? Y sabemos dónde está el cumplimiento de la ley, es en Cristo, en Él. Entonces todos miramos a Cristo y decimos, amén sea la gloria. Así como Juan lloraba porque no había quien abriera el libro, nadie fuera digno, le dijeron, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Así nosotros decimos, gloria a Dios que Él la cumplió por mí, porque si no estaría condenado. Pero nos manda a que es el estándar ético, moral de un cristiano y cumplirla y tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos pide? ¿Qué le está pidiendo Jesús a sus discípulos? Fidelidad, hermanos,
fidelidad. Ser fieles ¿a través de qué? ¿En función de qué? De obediencia, confianza y de un corazón sincero. Eso es lo que nos pide. ¿Cómo soy yo fiel al Señor? Obedezco. Confío en Él. Y mi corazón es limpio. No tiene doble intención. Es limpio. Jesús no minimiza ningún mandamiento. Todos son importantes. Los judíos muchas veces anulaban el mandamiento por la tradición, como el Corbán, ¿se acuerdan? ¿Sí saben qué es el Corbán, no? Y además Jesús condena no solo quebrantarlo, sino enseñar a otros a quebrantarlos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy en día, hermanos? ¿Qué quiere decir? Bueno, Jesús está hablándoles a sus discípulos y les dice, voy a parafrasear, porque ¿qué hacían, por decir algo, los fariseos? Los maestros religiosos, la élite religiosa de la época de Jesús. Anulaban el mandamiento y Jesús los condena. ¿Qué lo hacían con el Corbán? ¿Qué hacía el Corbán? Era una tradición de ellos, que anulaba el mandamiento y se los dice claramente. Están anulando el mandamiento. El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y había que darles sustento a los padres y a las madres. Pero ellos con esta tradición decían, bueno, lo que yo le doy a Dios, ofrendo a Dios, es como si se lo hubiera dado a mi padre y a mi madre. Y no les daban. ¿Vieron? Y Jesús les dice, no, tienen que hacer las dos cosas. Tienes que honrar a Dios, sí, por lo que te ha bendecido, pero también tienes que darle a tu padre y a tu madre. Pero ustedes han anulado el mandamiento por la tradición. Y como hacen muchas cosas. Y les dice a sus discípulos, aguas, cuidado. Ustedes tienen que cumplirlos, tienen que querer hacerlo, que su corazón esté en agradar a Dios, y eso te va a ser llamado grande en el cielo. Pero si no los cumples y además enseñas a no cumplirlos como estos, que meten tradiciones y en ese sentido desvían de la ley a los demás, tú no serás expulsado, no serás condenado, pero serás llamado pequeño en el cielo. Ahora, en términos prácticos, ¿qué nos quiere decir toda esta enseñanza? Y ahí voy. Cuidado, hermanos, con la teología que enseñamos. ¿Sí? Cuidado. Cuidado con enseñar una teología que minimiza la ética del reino de Dios. Aguas. Porque eso nos hablan los que enseñamos. Yo primeramente tengo que tener mucho cuidado que cuando enseño la palabra de Dios, la escritura de la palabra de Dios, los mandamientos, todo lo que implica, no minimice, no socave la autoridad de Cristo, sino lo exalte, sino aliente al hermano a amar al Señor, aliente al hermano a querer ser como Cristo es. Esa es la norma, el estatus, ¿no? La medida debe ser. Pero si yo tengo una mala teología, si yo tengo una mala doctrina, voy socavando. Dice, no solo que no lo cumplo yo, sino que haga que otros no lo cumplan. Tengo una gran responsabilidad. Cuidado con eso. Entonces nosotros somos llamados a predicar el evangelio fielmente. No sé si te ofenda, no sé si te guste, no sé si te anime, o si a lo mejor te deprime, o si a lo mejor te contrista, no lo sé, pero ese es el evangelio. Ahí está. Porque Jesús le dice a sus discípulos, cuidado con minimizar la ley, con no cumplirla tú mismo como una parte de tu santidad, de tu carácter, y por lo tanto enseñas al otro a tampoco hacerlo. Un ejemplo práctico sería así. ¿Sabes qué, hermano? Ahí les van las partes prácticas. Mira, no juzgues al otro. La Biblia dice que no nos juzguemos. Eso no dice la Biblia, eso es una mala interpretación. La Biblia sí nos llama a juzgar los espíritus. Quiere decir que puedas discernir entre lo bueno, lo casi bueno, lo correcto, casi incorrecto. Sí tienes que hacerlo. Juzgar, ¿no? Esto lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Tú vas a comprar algo y tienes un juicio, ¿no? ¿Qué dices? Esta manzana, ¿no? Esta manzana, ¿sí? Esto es caro, esto es barato, esto está bien, esto está mal, esto tiene mucha grasa. O sea, tenemos juicios. Entonces, lo que nos manda es no hacerlo en condenación. El texto cuando dice, cuidado con juzgarnos unos a otros, no lo hagáis, está hablando de condenación. Tú no tienes esa autoridad de desahuciar a nadie ni de condenar a nadie.
Pero sí tienes que probar los espíritus, tener un juicio sobre lo que se está diciendo y haciendo. Entonces aquí tenemos que enseñar correctamente. ¿Y qué pasaría que tuviéramos una mala doctrina? Que yo empiece a minimizar el pecado. Y entonces se te hace fácil ¿qué? Pues pecar. O yo ando ahí cargando algunos pecados y para no ser juzgado, pues empiezo a enseñar que no pasa nada, ¿no? Ahí te va una frase. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no es cierto. Esa es una mala doctrina, eso es humanismo, ese ni siquiera lo dijo un cristiano. Creo que fue Gandhi, ¿no? Gandhi creo que fue que dijo eso. Ok, y yo empiezo a meterlo aquí. Y te empiezo a dar alimento que parece ser que Dios ama al pecador. Y entonces tú dices, pues Dios me ama así, tal cual soy. No, no te amas. Y yo te empiezo a desviar, a ser negligente con los mandamientos, a ser negligente en la santidad, a ser negligente con las cosas del Señor, porque yo mismo lo soy. Y dice, serás llamado pequeño en el cielo. Nos manda el Señor a presentar una doctrina que exalte, glorifique, eleve los estándares de alguien que es parte del reino de Dios. Y en ese sentido les dice, cuidado con rebajar el estándar de Dios y tener una actitud relajada a la obediencia. Sí, hermanos. Eso es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Ok, ya estás dentro del reino. Ahora compórtate como tal, ¿no? Eres bienaventurado. Ya te dije todos los aspectos de un corazón conforme al carácter de Dios, de Cristo. Ahora compórtate como tal. Sé luz y sal del mundo. Pero ¿qué pasa cuando a un cristiano deja de ser luz y sal del mundo y se empieza, pues ya no brilla? Yo te pregunto si se te puede identificar dentro de tu comunidad, dentro de tu trabajo, dentro de tu sociedad, lo más cercano que pueda ser, inclusive dentro de tu propia familia, como luz, como sal. Porque si ya te has diluido por tu doctrina o tu manera de ver la escritura, que ya no te distingues, ya no alumbras a nadie, ya no conservas nada por sal. Eso es lo que está diciendo Jesús. En otras partes de la escritura nos dice que nuestras obras, dice, serán pasadas por fuego. Dice, vamos a ver cómo construiste lo que hiciste siendo en la tierra como cristiano. Vamos a pasar tus obras por fuego. Si construiste en hojarasca, ¿no? Que pasa por, no queda nada. Si construiste en oro, en plata, ¿cómo construiste en Cristo? Vamos a ver cómo te comportaste. Eso es lo que está diciendo Cristo. Está diciendo a sus discípulos. Es necesario que construyamos sobre la roca que es Cristo, pero ¿cómo lo hicimos? Y luego, pues la parte fuerte, ¿no? Y luego, además, le enseñaste a otros. Hay una gran responsabilidad. Por eso cuando estamos acá, dice Pablo a Timoteo, si quieres ser pastor, una cosa deseas, pero, ¿no? Pero, qué bueno que lo deseas, ahora vamos a ver, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado cómo es que presentamos a Cristo en nuestras propias vidas. Y lo demanda el Señor. Voy a repetir, pide fidelidad, hermanos. Fidelidad, eso es importantísimo. A través de la obediencia. Y de ahí, nuestra doctrina. Que no minimice la obra de Cristo ni su ética del reino. Que no rebaje el estándar de Dios y no tener una actitud relajada a la obediencia. Decía un gran teólogo, bautismo sin disciplina es gracia barata. ¿Por qué? Porque si te bautizas, ¿no? Para ser parte de, bueno, no para ser, ya lo eres, pero una declaración, parte del pacto que hemos estudiado cuando te bautizas, ¿no? Del pacto de gracia del Señor. Pero no obedeces. Dice, entonces, pues es gracia barata, ¿no? Realmente te identificas con los dolores de Cristo, te identificas con su ministerio, con su obra, con su vida, con su muerte, con su resurrección, pero no lo aplicas a tu vida y no obedeces, eres rebelde. Entonces es que, gracia barata. No te van a sacar del reino, allá nos vemos, ¿no? Pero serás llamado chico en el reino.
Y ese es el estándar, ¿no? Todo lo que hagamos aquí tiene implicaciones en el siglo venidero. La Biblia habla de galardones, de honra y de los que pues, serán también probados, dice Pedro en su carta, que no os sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevenido repentinamente, como una cosa extraña que está sucediendo. Sí que es necesario que nuestra fe sea probada como por fuego, ¿no? Y que si pasamos la prueba que dice, resultará en la venida de Cristo, cuando Él regrese, en nosotros, honra, gloria y honor. Quiere decir que el Señor nos lo va a reconocer. Va a decir, fuiste probado, fuiste tratado fuertemente en santificación, honra, gloria y honor, porque pasaste la prueba. Eso es lo que nos manda y eso es lo que Jesús está enseñando. Todos estos estándares que Jesús viene diciendo de las bienaventuranzas, que son una contracultura disidente a lo que hoy se entiende, porque fue revolucionario en su época y es revolucionario todavía hoy. Uno pensará que a más de 2000 años uno dijera, pues ya hemos sido, no, sigue siendo revolucionario. Bienaventurados los que lloran por su pecado, es revolucionario. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, la justicia de Cristo, por tu pecado. Serás saciado. Todo eso es revolucionario hoy en día. Porque si tú le dices a las personas hoy en día que son injustas, te va a decir que no. Todavía vemos en los funerales que la gente dice, era un hombre bueno. No, no lo era. Todavía es revolucionario lo que Jesús ha enseñado. Contrapone todo lo que es la sociedad. Habla de mansedumbre. Hoy escuchaba un análisis de un pastor sobre la manifestación de la generación Z, vinculándolo con la palabra de Dios y del pueblo, y dices, es increíble. Porque Dios habla de mansedumbre. Cristo pelea la batalla en la cruz, sufriendo, muriendo. ¿De qué me hablan? De una manifestación de violencia. No es parte de lo que te enseña en la Escritura, no tiene nada que ver. No es la manera de Cristo. Pero hoy en día, porque hay que hacerlo aplicable al día de hoy, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que está pasando en la sociedad? Todo, hermanos, todo. Si Dios hubiera querido levantar a su pueblo a través de una manifestación, lo hubiera hecho. De hecho, él huyó cuando lo querían proclamar rey. Dijo, no, no, mi reino no es de este mundo. Y no estableció un gobierno, no estableció una iglesia. Y esa es responsabilidad de la iglesia. La luz no son los gobiernos, no son los partidos, no son las manifestaciones. La luz es la iglesia, la sal es la iglesia, somos tú y yo, a través de su carácter y a través de ese carácter de Cristo, mostrar a la sociedad que esto es otra cosa. Todo lo que hagáis aquí ahora tiene repercusiones. Recuerden que la ley es antes y después de Moisés. Jesús está hablando de que la ley continúa, no la abroga, la cumple. La ley ha estado desde antes de Moisés. La ley fue escrita en los corazones de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es un estudio que hemos tenido aquí sistemático de la ley. Nosotros sabemos, entendemos que en la Biblia, que la ley fue la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos, se cumple en el amor, dice. La ley y los profetas se cumplen en el amor y están vigentes hoy en día, desde antes de Moisés y después de Moisés. Aunque fue escrita en tablas, los primeros padres fue escrita en el corazón. Pero una vez que pecaron, ¿qué dice Pablo? Ya no está la ley escrita. Ahora están las obras de la ley, reflejos, enseñanzas. Voy a hacer una analogía. Nuestros primeros padres se les escribió la ley en sus corazones. Ellos decidieron pecar. Y de ahí ya no nos transmitieron la ley escrita, ahora son enseñanzas. Un ejemplo, tú compras un aparato eléctrico para la cocina. Viene con un instructivo. Es una analogía, recuerden que siempre son incompletas, pero resaltan el punto que queremos. Entonces tú tienes el manual y empiezas a trabajar con el manual y todo tiene botones y ahí te dice que es para cada cosa, lo trabajas, lo haces. Muy bien, esa es la ley. El hombre peca y ese librito ya no está. Ahora lo que tenemos son las obras de la ley. Ahora viene la segunda generación y te dicen, a ver, ¿y cómo se usa esto? Pues el librito ya no está, pero mira. Y te dicen más o menos cómo, ¿no?
Déjame ver si me acuerdo. Y empiezan, pum, pa, pum, pa. Ay, no, salió mal. Entonces, ¿sí me explicó? Creo que era así. O sea, tenemos las obras de la ley. Porque la promesa en la regeneración es que nos escribirán, dice, cambiaré el corazón de piedra, pondré uno de carne y les voy a escribir mis leyes en sus mentes y en sus corazones, porque ya no está escrita, solamente son reflejos, enseñanzas, pero no está la ley allí. Y entonces serán mi pueblo, yo seré su Dios. Entonces la ley está vigente desde el principio hasta el fin, pero se perdió. Cuando viene la regeneración, la promesa es que se nos vuelven a grabar esas leyes en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y entonces Él es nuestro Dios y lo adoramos. Ya no es nuestra enemiga la ley. Eso es importante porque Jesús está enseñando que la ley no es abrogada, es vigente. Sabemos que hubo leyes de culto, es así. Sabemos que hubo leyes de salubridad también. Pero la ley moral está en los 10 mandamientos, es vigente y continúa. Y la promesa es que nos la van a volver a grabar. O ya está grabada. Una vez que somos regenerados, ahí está. Ya podemos no pecar. Antes no podíamos. La ley moral de Dios fue escrita en los corazones de los primeros padres. Con el pecado, la ley ya no se transcribió a nosotros, solo las obras. Cristo viene y la cumple. Y eso hace que se cumpla la promesa dada a Israel de cambiarnos el corazón y poner las leyes en nuestras mentes y corazones. Una vez que vamos entendiendo lo que Jesús está haciendo, de decirles, todo esto que hablé de las bienaventuranzas, estoy hablando de un cambio interno de corazón. No de algo externo, no de algo superficial, sino desde lo profundo de nuestro ser. Entonces sí, reflejar a Cristo y la ley es importante, no deja de serlo. ¿Por qué? Porque muestra el carácter de Dios. Pero no la malinterpretes, no es nueva. Ahí ha estado siempre, pero no se ha interpretado correctamente. Y nos va a dar el ejemplo de cómo se debe interpretar. Pero antes de eso dice esto: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hace una contraposición, hermanos. Lo que va a hacer es decir, bueno, ya les expliqué. Ahora, vean a los fariseos. ¿Quién se jactaba de cumplir la ley? Ellos. De hecho, por eso rechazaron a Cristo, pues ya no lo necesitaban. Pues ellos, según ellos, cumplían la ley. Entonces dice, mira, esa es la justicia que ellos creen que tienen, ¿no? Esa es su justicia. Pues si tu justicia no es mayor a la de ellos, no estás en el reino. ¿De qué está hablando Cristo? No está hablando cuantitativamente, sino cualitativamente. ¿Por qué? Dice Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, que eran las hierbas más pequeñas, insignificantes de un huerto. De eso sacaban el diezmo. Imagínense. Esto es del Señor, esto es 10%. A lo mejor tú y yo podríamos decir, no, pues eso no, hombre, ¿no? Eso no lo cuentes. Ellos sí. Dice, hay de ustedes. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Quieres formas prácticas? Ok. Podemos venir a la iglesia todo el tiempo. Podemos ofrendar todo el tiempo. Podemos hacer obras como los fariseos que oraban públicamente, oraban todo el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo le dedicas tú a la oración, pero ellos oraban, diezmaban. Y se jactaban de que todos esos mandamientos y otros que agregaron, los cumplían. Y Jesús los evidencia diciendo, sean hipócritas, ¿no? Si cae un animalito, no, y no vas y lo sacas en sábado, no te hagas. Pero bueno, eso es lo que ellos pretendían hacer. Dice Jesús, esa ley, esa justicia, no sirve. Y si tu justicia no es más que la de ellos, no entras al reino. Y no se trata de hacer y dar como ellos lo hacen. Se trata de un corazón sincero. Porque al final no se trata de estas obras externas, sino dice
de justicia, misericordia y fe. Eso es lo que Dios ve. La semana pasada predicamos sobre la ofrenda. No se trata de qué cantidad de ofrenda das, sino que lo hagas con fe, con fidelidad, con amor y alegremente. Eso es lo que ve, el dinero que se queda. Lo que sube es el acto y Dios lo ve. Puedes venir y decir, miren, yo aquí doy, pum, ¿no? Y llenas la bolsita. Pero si no viene de un corazón sincero, no sirve. Y eso es lo que los fariseos hacían. Con la hora de dar diezmo, a la hora de ofrendar, y lo hacían bien, para que todo el mundo se enterara, pero dice Jesús, esa justicia no te mete al reino de Dios. Y aquí confronta a Jesús y les dice, dejáis lo más importante de la ley. No habían entendido qué significaba la ley. Pensaban que era simplemente hacer obras, de alguna manera hasta tradicionalmente. Dice, la ley se trata de justicia, se trata de misericordia y de fe. De eso se trata la ley. Y muchas veces en los círculos cristianos olvidamos que la ley no solo se trata de cuestiones de hacer cosas, porque por nadie es justificado por las obras de la ley, sino la ley refleja el carácter de Dios, santo. Y tiene que ver con qué? Con misericordia, justicia y fe. Eso es lo importante. ¿Cómo es que cumples? Por decir algo, si tú vas a los mandamientos, te vas a encontrar de no matarás. De hecho, que esos son los ejemplos que viene Jesús a decir. ¿Cómo lo entendían ellos? Hoy mismo, ¿cómo lo entiendes tú? El adulterio, ahorita lo vamos a revisar. Bueno, no sé si nos dé tiempo, pero ahorita vamos a ir para allá. ¿Cómo lo ves? Ellos decían, bueno, yo realmente no cometí adulterio, ¿no? Y Jesús le dice, sí, pero la codiciaste. Ya cometiste adulterio en tu corazón. Entonces Jesús dice, no, yo pensé que nada más era como hacerlo, ¿no? Cuando a David se le dijo, es que tú mataste al esposo de Betsabé. No, yo no. Sí. Cuando lo mandaste poner al frente, tu corazón lo mató ahí. Entonces, esta interpretación que Jesús da a la ley está hablando de justicia, verdadera justicia. Está hablando de misericordia y de fe. No solamente de cuestiones externas que se interpretan. Y una vez que uno va entendiendo esta cuestión interna del corazón, nos tenemos que preguntar, hoy día, ¿cómo es que obedeces tú al Señor? ¿Cómo lo obedeces? ¿Por fe? ¿Lo obedeces misericordia? ¿Por justicia? ¿O es un acto instintivo nada más? Un acto hasta, sí, de instinto, ¿no? Pues voy a hacerlo porque me dijeron que lo tengo que hacer. ¿Cómo es realmente? ¿Cómo está tu corazón delante de la ley de Dios? ¿Anhelas cumplirla? Miren, voy a hacer otra analogía. Cuando tú amas a tus padres, yo sé que todos los amamos, sus padres terrenales, ellos nos dan normas y leyes. Las hay. Como dice Hebreos, no nos gustan. Pero ¿qué pretende tu padre y tu madre cuando te ponen normas? Bendecirte, cuidarte, ayudarte, instruirte, ser un ayo que te va enseñando, un maestro. Ahí están. No te agradan. Pero una vez que creces y las entiendes, ves que fueron actos de misericordia de parte de tus padres hacia ti. ¿Vamos bien? Y ahora, ¿qué crees? Que deseas cumplirlas. Y ahora tú se las enseñas a tus hijos. ¿No? Imagínate que tu hijo te dijera, hay tanto que repugnabas esa ley y ahora me la quieres imponer, ¿no? ¿Y qué le vas a contestar? Sí, pero antes no la entendía. Ahora ya la entiendo. Y sé que es buena y ahí te va. ¿Pueden verlo? Eso es lo que Jesús está diciendo. Esta ley es santa, es buena. Pero sin Cristo la ves como tu enemiga, la ves como que te están atacando, la ves como que te están violentando, pero con Cristo entiendes que es una bendición. ¿No? Como dice el salmista, que son más dulces que la miel. Son más dulces que la miel. Si tú lees la palabra de Dios y sientes esa dulzura en tu boca de los estatutos de Dios, es porque ya el Espíritu del Santo te está ministrando. Son más dulces, más preciadas que el oro refinado, más dulces que la miel, dice el salmista. Las ves como una bendición ahora esa ley.
La interpretas desde el corazón y la transmites al otro. ¿Qué condenación hay para un padre que no instruyó a sus hijos en su camino y que no le instruyó en la ley de Dios, que le dijo a Moisés, la vas a atar en tu corazón, la vas a atar en tus puertas, las vas a estar meditando todos los días, noche, mañana, tarde, tienes que estar meditando en esa ley, porque es buena, porque es agradable, porque es lo que es Dios mismo. Es lo que Jesús dice, y no se trata por cumplirla para que te vean o cumplirla para que sí, porque yo fui hijo, soy hijo todavía de mi madre, ¿no? Pero estuve en una edad en la que la cumplía para que no me molestaran, ¿no? Ahí viene mi papá, ya, porque no delata, ¿no? Sí, yo lo hice igual que muchos. Y ahora, no, gracias, ¿no? Gracias porque me instruiste. Si no, quién sabe dónde estaría. Quién sabe qué fuera de mí. Gracias. Y esa misma instrucción ahora la transmití a mis hijos. No que la odié tanto, no, sí la odié en ese momento, que no la entendía. Es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Tienen que entenderla de la manera correcta para que ustedes la puedan practicar. Y no vaya a ser que en una mala doctrina o en una mala teología, no solo no la cumplas tú porque te hiciste una idea falsa de lo que es el Evangelio, sino además hagas que otros no la cumplan. Y eso es terrible, dice, serás llamado pequeño. Pero sin embargo, la promesa del galardón es que serás llamado grande en el cielo. Lo que está haciendo aquí Jesús es un énfasis de lo importante que es la ley y el cumplirla y llevarla como parte del carácter del hombre que es del reino de Dios. Yo sé que cuando estemos en el cielo, a Él sea la gloria, nos va a bastar con verlo, ¿no? Pero sí habla de galardones en el sentido de importancia hoy, aquí, en este momento, de vivir conforme a sus estatutos. Que anheles hacerlo. Y se trata de misericordia, fe y justicia. ¿Por qué? Porque es la justicia divina, no nuestra justicia. Si alguien te hace algo malo, ¿qué decimos? ¿Me la hace? Me la paga. ¿O no? Ah, no sabes con quién te metiste, decimos, ¿no? Así como diciendo, ¿qué vamos? O sea, es una amenaza bastante terrible, ¿no? No, ¿sabes qué me hace? Me la paga. Y entonces Jesús va a decir, bueno, como sal y luz del mundo, tenemos que entender la ley correctamente. Y va a empezar a dar ejemplos. Jesús y la ira. ¿Oíste que fue dicho de los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero vean cómo él es no solo el cumplimiento de la ley, sino el complemento de la ley. Porque dice, mas yo os digo, eso me encanta, eso es glorioso, porque los profetas, ¿qué decían? Jehová dice. ¿Y qué dice Jesús? Mas yo os digo. En estas simples palabras está hablando de su autoridad, de su deidad, de quién es Él. Mas yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Vieron? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, tú lo ofendiste, él está enojado contigo porque tú lo ofendiste, deja allí tu ofrenda del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, no sé si nos dé tiempo, vamos a empezar un poco. ¿Por qué? Porque, bueno, también tenemos que aquí aclarar que este texto lo usan para hablar de ¿cómo se llama? Purgatorio, ¿no? Tiene nada que ver. Jesús está hablando de otra cosa. Pero bueno, viste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Pero Jesús habla del corazón. ¿Cómo estás en tu corazón con tus hermanos? Esa es la ley, la interpretación de la ley. Si tú tienes un corazón bienaventurado, eres humilde, eres manso, reconoces tu pecado, eres misericordioso, no eres vengativo, no eres violento, eres manso. Con todas esas características de un corazón de Cristo en ti, pues no puedes matar a alguien en tu corazón, ¿o sí?
No, no puedes. Aunque quieras, ¿no? ¿No te ha pasado que dices, yo no sé por qué te sigo si tanto que me has hecho, ¿no? Dices, pero aquí estoy llamándote. Porque ese corazón hace eso. Pero cuando tienes un corazón con amarguras, con raíces de amargura, que no es bienaventurado, te la hacen, te la guardas y crece como una raíz hacia abajo de amargura, hacia adentro, y no te das cuenta hasta que esa raíz reventó la banqueta, todo lo demás. Ya está todo mal, ¿no? Lo has matado en tu corazón. Si serás culpable de juicio. Un bienaventurado corazón no llega a esos niveles. Pero está hablando también, contraponiendo a los fariseos, que era externo. Y si es externo, ¿qué ha pasado? Que dices, no, yo no tengo nada contra nadie. Yo ya perdoné a todos los que me han ofendido. Eso sí, no los quiero volver a ver en mi vida. Que ni se me paren al frente, porque entonces sí, ¿no? Dices, pues lo perdonaste, ¿no? Pues no lo perdonaste. Tienes tu corazón raíz de amargura, no hay un corazón bienaventurado. Y así estamos, ¿no? O sea, Jesús interpreta, dices, y no es un nuevo mandamiento, es el mandamiento bien interpretado, lo que está diciendo Jesús. Culpable de juicio, fato, quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, y aquí vean cómo se dirige a los fariseos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, lo que está diciendo es, no te excluye tu ofrenda. No creas que, ay, bueno, y miren, lo voy a hacer en otros términos. Vienen, aquí está la ofrenda, es lo que está haciendo Jesús. Aquí está mi ofrenda, te ofendiste a no sé quién, pero yo estoy bien con Dios. Ya presenté mi ofrenda, yo ya tengo fiel a Él, ya hice mi servicio, ya cumplí con mi ministerio. Yo estoy bien con el Señor. ¿Qué dice el Señor? No estás bien conmigo. Si tú ofendiste a alguien, estás mal con Él, no estás bien conmigo, no vengas a presentar ofrenda porque no te excluye de estar mal con aquel. Ponte cuentas con aquel, ¿no? Y es como cuando alguien dice en una agitación real, práctica de la vida diaria, que dices, pues mira, yo estoy bien con el Señor, allá Él. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? O sea, es lo que está haciendo Jesús. Y vienes aquí a la iglesia como si nada, muy santo, a presentar tu ofrenda, tu servicio y gloria a Dios, levanta las manos, gloria al Señor, alabado al Señor. Y allá traes una serie de cosas terribles. Dice, esto no te excluye, deja tu ofrenda a un lado, ve y ponte a cuenta, si entonces vienes a presentar. Entonces es grata al Señor, porque si no, no es grata al Señor. Entonces esas frases que a veces tenemos que muestran en lo interno del corazón de, pues yo estoy bien, ¿no? Con el Señor. Estando bien con Dios, los demás no me interesan. Ah, caray, ¿no? Entonces, pues te aviso que Jesús dijo que no estás bien con Él, si no estás bien con el que ofendiste. ¿Qué les parece? Esa es la exigencia a los que somos parte del reino de Dios. Y está contraponiendo contra los que son farisaicos, que es desde afuera, pero por dentro tienen pudredumbre. Y eso se llama hipocresía o doble moral también. La hipocresía y la doble moral tiene que ver con estos actos externos, pero por dentro, ¿no? Me caes gordo, ¿no? Chusma, decía, ¿no? No, o sea, vienes, me abrazas y luego me hablas mal de mí, o sea, ¿cómo? Eso es lo que está diciendo Jesús, esto es interno, así es la ley moral de Dios, esto tiene que ver con los que son parte del reino, no con lo que lo hacen externamente, porque si lo haces igual de externamente que ellos, no es mayor tu justicia y no eres parte del reino de Dios, así de sencillo. No eres salvo, no eres regenerado, no hay un corazón bienaventurado y lo único que tenemos es un sepulcro blanqueado que se ve muy bonito aquí en la iglesia, pero por dentro está lleno de pudredumbre. Y luego dice, deja allí tu ofrenda de altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. También es válido, ¿por qué? Porque hay pecados ocultos que decimos, ¿no? Como dice, líbrame del pecado oculto. Cosas que tú no te das cuenta que están mal. Algo que pudiste haber hecho mal, que alguien se ofendió y tú estás cegado. Entonces dice el Señor, bueno, pero ¿qué te dice, no? Hermano, usted está mal, hizo mal y ofendió. Ok, no lo ignores. Entonces también es válido ir y ponerte cuentas. Es muy válido. ¿Por qué? Porque el que piense que no peque, que piense que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Todos tropezamos.
Podemos ofender. Entonces vas y dices, gracias por decírmelo. Señor, gracias porque me revelaste mi pecado oculto. Yo pensé que estaba bien, que era monedita de oro, ¿no? Y que todo les caía. Ya me di cuenta que no. Gracias por mostrarme mi pecado. Y ahí vas y te pones a cuentas. Y entonces vienes y dices, Señor, ya me puse a cuentas. Ya pedí perdón. Y levantas tus manos. ¿Saben lo que significaba levantar las manos? Porque muchos hoy en las iglesias levantan las manos. ¿Quién sabe con qué sentido? A lo mejor gozo, no sé. Pero el significado es, mira, mis manos están limpias. No he ofendido a nadie. Esa es la adoración a Dios. Cuando levantas tus manos, te estás diciendo, no he ofendido a nadie. Si he ofendido a alguien, ya me puse a cuentas y están mis manos limpias. Me presento probado delante del Señor. Y eso implica que mates tu orgullo, vayas y pidas perdón y te pongas a cuentas. Y entonces es grato para Dios eso. ¿No? Tampoco te desecha. Si vienes y la presentas porque ya te pusiste a cuentas, es grato para Dios. Luego dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario se te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuál es el concepto de este? Está diciendo, pues que si no pides perdón tiene consecuencias. Y que luego esas consecuencias Dios las deja vivir, las deja que las vivas, precisamente por no tener un corazón duro, orgulloso, amargado, que no perdona y que no pide perdón. Y por lo tanto hay consecuencias y entonces sí después están ahí sufriendo. Y dice que el adversario no te la va a dejar pasar. ¿Eh? No te la va a dejar pasar. Recuerdo este texto que estamos estudiando, bueno, no lo estudiamos porque no hubo clase, pero seguía, de David, cuando hace el censo. Cuando David hace el censo, ya sabemos que en Reyes dice que fue Dios, pero ya 500 años después en Crónicas se nos aclara que no, que fue Satanás. ¿Por qué no es contradictorio? Sino es un conocimiento progresivo que Dios va dando a la humanidad. Entonces, se dan cuenta que solamente cuando se vean, si venía del cielo, pues es de Dios, ¿no? Con Job, si venía del cielo, podemos ver que decía, él mandó un fuego del cielo, entonces eras de Dios. No, era Satanás. Ya en Crónicas se nos aclara que no, pero ¿a dónde quiero llegar? Que esto ofende a Dios. Y Dios le dice a David, te voy a dar a escoger tu castigo, tu disciplina. ¿Te castigo yo? ¿O permito que vengan los adversarios y te venzan? Y le da, ¿no? 3 opciones. ¿Cuál cree que escogió David? Ser castigado por Dios. Tiene mucho que ver con esto. Aquí le está diciendo Cristo a todos, ponte de acuerdo con tu adversario, porque tu adversario no va a tener piedad de ti. Lo dice, ¿no? En tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, no va a haber misericordia, no va a haber nada más. Con todo. Sin embargo, David acá le dice a Dios, no, yo prefiero que tú seas el que me castigues. ¿Saben cuál fue el argumento de David de pedirle a Dios que lo castigara a él? La misericordia. Porque tú eres misericordioso, le dice. Y puedo alcanzar misericordia contigo. Con los demás, no. Con mis enemigos, no. Pero tú eres misericordioso. Y prefirió. Y se vinieron los tumores. O sea, bastante interesante el relato, ¿no? Y alcanzó misericordia David y todo el pueblo por su ofensa. Aquí nos dice Jesús, ponte de acuerdo, porque estos no hay misericordia. Y es un relato de la vida real, no es una analogía, no es una parábola. Es un relato, está diciendo, es algo que se está narrando, porque a veces lo hacen parábola, o a veces lo hacen analogía, inclusive alegoría. No es una alegoría, no es una parábola, para que de ahí saquemos que tiene que ver con el limbo, que tiene que ver con el purgatorio. No es una parábola. Está diciendo una cosa real. Ponte de acuerdo si ofendiste a alguien, porque ese alguien, si no le pides perdón, puede haber consecuencias.
severas, ¿no? Sin embargo, el perdón siempre lleva ¿a qué? El pedir perdón siempre a la misericordia. A la misericordia. De verdad, hermanos. Pruébalo en las cuestiones más sencillas de tu vida. Hasta manejando, que es una de las cosas más prácticas, ¿no? Yo manejando y pues me iba esquivando los baches que hay en la Ciudad de México y el de al lado de izquierdo pues ya se ofendió y me empezó a tocar el claxon, que escogiera mi carril, me decía, ¿no? Ya se emparejó y bajo el vidrio y baja el vidrio y pues más o menos de la edad, ¿no? Yo dije, ¿de verdad? Y me decía, oh, es que no sé qué. Le dije, hermano, ya estamos grandes tú y yo. Nos va a hacer daño, más a ti, que estás bien enojado. Te pido perdón, no te quise ofender. Y con eso, o sea, estoy dando un ejemplo tan sencillo, hermano. Tan sencillo que Jesús nos dice, ponte a cuentas, ofendiste, sí, se ofendió. Híjole, hermano, perdóname. Ya. Ah, no, y lo traemos cargando, ¿no? Y luego nos preguntan, sí, se ofendió, pero no sé qué, pero a ver, pero yo tengo la razón. Y estás ahí peleando contra Dios, peleando contra ti mismo, contra todo el mundo. Pues perdóname, ponte a cuentas. Y se resuelven las situaciones de la forma más sencilla que te puedes dar. Yo puse este ejemplo muy sencillo, pero puede ser en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con todos. En tu trabajo. Ah, no, pero a ver, somos orgullosos y defendemos nuestro error, ¿no? Pues queremos salir con la nuestra, dice Jesús, y luego vienes aquí a presentar ofrenda al Señor. No es grata. No es grata. Ponte a cuentas, dice con el Señor. Vamos a dejarlo así porque después dice Jesús y el adulterio, hablando precisamente de cómo un cristiano debe de entender la ley interpretada por Cristo de una manera desde el corazón, no externamente. Bien, así que todos los actos que hagamos se tienen que ver desde el corazón. ¿Ayudas a tus padres? ¿Lo haces por obligación? No lo ve grato el Señor. Tiene que ser desde tu corazón. Vienes y ofrendas porque pues, pasó la bolsita y no, es desde el corazón, no sirve. Y así podemos irte diciendo muchas cosas desde el corazón, desde un corazón bienaventurado. Oremos. Señor, gracias porque has sido bueno, porque nos muestras, Señor, cómo tenemos que ser desde esta nueva naturaleza que nos has dado. Tenemos que ser misericordiosos para alcanzar misericordia. Tenemos que ver la ley como grata, buena, porque nos muestra tu carácter y queremos ser como tú eres. Queremos adorarte, glorificarte en la fidelidad a través de la obediencia. Queremos, Señor, que ser luz y sal a los demás, no diluirnos, no perdernos en medio de esta sociedad, Señor, que vemos que pues, no tiene nada que ver con lo que es tu reino y justicia, pero lejos de todo eso, Señor, nos mandas no a escaparnos de ella, sino a hacer luz, a alumbrar a otros a través de tu evangelio. Bendícenos, Señor, guíanos, fortalécenos en todas las pruebas que vienen a nuestra vida, porque así está dicho, que serán necesarias y que vendrán, Señor, que todo el que quiera vivir piadosamente tendrá persecución. Gracias porque eres bueno con nosotros. Alabado sea tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.